¿Quién de ustedes, sobre todo de los varones, si supiera que hoy en la tarde le van a hacer la circuncisión, estaría tan plácidamente dormido como este bebé? Él ni se imagina lo que va a pasar en la tarde. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, de eso vamos a hablar del porqué de la circuncisión, el porqué de la circuncisión. Y esa no es una plática médica, yo no soy médico. Si fuéramos a hablar de los aspectos médicos y si alguien quiere saber sobre la circuncisión desde el punto de vista de la medicina, le pueden preguntar aquí a los médicos que están aquí, al doctor Navarrete, a su esposa Aurora. Ellos les pueden explicar cuáles son las ventajas médicas de la circuncisión, ¿ok? Hay estadísticas muy interesantes acerca de las mujeres judías con respecto en comparación con las mujeres no judías, en cuestiones de cáncer, de cérvico ¿qué, doctor? Cervicouterino, ¿ok? Y ese es todo un tema. Y bueno, por mucho tiempo la circuncisión desde el punto de vista médico ha sido controversial, pero aunque es muy posible que Dios haya establecido la práctica de la circuncisión por algunas cuestiones médicas o de higiene, no necesariamente esa es la razón exclusiva por la cual se instituye el pacto de la circuncisión. Así que pues hoy vamos a hablar el significado de la circuncisión. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y antes de meternos al tema de del porqué de la circuncisión o cuál es el simbolismo o qué significa, por qué Dios instituye eso, antes de ver eso, vamos a analizar los aspectos controversiales de la circuncisión. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de los puntos que han causado controversia a lo largo de los siglos con respecto a este tema. ¿Por qué es un tema tan controversial entre los creyentes de origen gentil, es decir, entre los cristianos? Y pues, por ejemplo, yo quisiera hacer aquí alguna pregunta. Y bueno, pues este tema, aunque es muy enfocado a los hombres, también las mujeres tienen que estar enteradas, porque finalmente como mamás también son responsables de que los bebitos a los 8 días sean circuncidados. Y si no, pregúntenle a la esposa de Moisés, que en un momento dado, por cuanto Moisés no cumplió el mandamiento, tuvo que hacérselo deprisa, rápido, ahí a su bebito. Al ratito vamos a ver el pasaje, y le tuvo que lanzar ahí el prepucio, ahí a un ángel que se le aparece a Moisés y está a punto de matarlo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver al rato. Entonces, es un tema controversial, este tema de la circuncisión. Y yo quisiera hacerles alguna pregunta. ¿Quién de aquí ha escuchado, desde la perspectiva cristiana, que la circuncisión no es necesaria para el cristiano? ¿Cuántos han escuchado que la circuncisión no es necesaria, que el cristiano ya en Cristo estamos circuncidados, que ya no necesitamos, que ya es la circuncisión del corazón la que vale y ya no se necesita? Ok. Ahora, ¿y por qué fue tan importante hablar de este tema el día de hoy, interrumpir el estudio que estábamos haciendo del Nuevo Testamento y hacerlo hoy, aparte de que nació nuestro sobrino y que hoy va a hacer su circuncisión en la tarde? ¿Por qué fue tan importante hablar el día de hoy? Porque estamos a muy poco tiempo de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Ya en abril, muy cerca, se va a celebrar la Pascua. Vamos aquí a hacer una fiesta, la fiesta de la Pascua, y de acuerdo a la Escritura, como veremos, está prohibido que una persona participe, que un varón participe de la Pascua sin estar circuncidado en la carne. O sea, es requisito. Entonces, pues no quisiera que estuviéramos aquí unos cuantos, muy poquitos. Quisiera que este lugar se llene. Sería una bendición que este lugar se llene para celebrar la fiesta de la Pascua, porque si no, pues no se va a poder celebrar. ¿Y por qué? Vamos a verlo más adelante. Y bueno, todo esto tiene que ver con la controversia de si el creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ha sido injertado por los méritos de Yeshua, debe o no circuncidarse. El tema de la plática del día de hoy, el tema del estudio, es la circuncisión y el Nuevo Testamento. La circuncisión y el Nuevo Testamento. Y a nivel de introducción dice así: una de las prácticas de tiempos bíblicos que más señala la identidad del pueblo judío como la nación del pacto con el Dios creador del universo
Y su elección y diferencia con las demás naciones, lo que hace diferente al pueblo de Israel con las demás naciones, es la circuncisión, o conocido en hebreo como Brit Milá. Brit Milá. La palabra Brit significa pacto, y más literalmente significa cortar. ¿Qué significa pacto? Pacto significa cortar, ¿ok? Tiene que ver con el verbo cortar. ¿Y por qué cortar? Porque en aquella época, en la antigüedad, cuando se llevaba a cabo un pacto entre dos personas, se partía un animal y se ponían las mitades del animal en el piso, se derramaba la sangre y los que participaban del pacto pisaban la sangre, pasaban por el animal partido, y de esa manera establecían un pacto, quedaba sellado un pacto. Y lo que eso implicaba era que al pasar y pisar la sangre, lo que las dos partes declaraban es que si alguno de los dos rompía el pacto, que le pasara lo que le había pasado a ese animal. ¿Entienden el simbolismo de por qué cortar? Se parten piezas, se pasa por ahí y hacen un pacto las dos personas diciendo, ¿sabes qué? Si no cumplimos, si alguno de los dos no cumple, que le pase lo que le pasó a este animal. Y eso simbolizaba, era un pacto muy, muy solemne, muy sagrado, con testigos delante de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra Brit Milá, Brit es pacto, y pacto es cortar, y Milá es palabra. Milá, literalmente en hebreo, significa palabra. Así que Brit Milá significa la palabra del pacto, la palabra, la declaración del pacto. Quiere decir que en ese momento estás dando tú tu palabra de que vas a estar en pacto con Dios, ¿ok? Y esta palabra del pacto, ¿en qué consiste? Si es cortar, ¿en qué consiste? Consiste en cortar la carne sobrante del miembro varonil, es decir, el prepucio. Cortar la parte excedente de piel del miembro varonil, el prepucio, eso es lo que es el pacto, ¿ok? Y es tan importante como una señal de identidad para el pueblo de Israel que a lo largo de la historia ha habido imperios que han penado su práctica incluso con la muerte. Ha habido épocas donde se ha prohibido, incluso se ha decretado que si se lleva a cabo el Brit Milá, se decretaba pena de muerte, ya que sabían, ¿por qué creen que hacían esto las naciones que conquistaban al pueblo de Israel? ¿Cuál creen que era la motivación de los imperios que conquistaban a Israel para erradicar esta práctica del pueblo judío? ¿Por qué creen que querían hacerlo? Ok, exactamente. Robarles la identidad. Fíjense, desde aquí es importante que empezamos a tomar conciencia de la importancia del Brit Milá. ¿Por qué? Porque Brit Milá igual a identidad. Brit Milá igual a identidad judía, identidad hebrea. Ausencia de Brit Milá es desaparición de la identidad. Ya, se acabó la identidad. Ya eres como las demás naciones. ¿Por qué? El Brit Milá, ¿a quién le fue dado? Al pueblo de Israel, a Abraham y a sus hijos, a su descendencia. Entonces, eso es un distintivo, es un sello, es una marca distintiva. ¿Ok? Eso era lo que querían hacer los pueblos, las naciones. Si lograban eso, pues desaparecerían para siempre a la nación de Israel. Y desde aquí vas a empezar a entender cómo sutilmente la prohibición del Brit Milá se ha introducido hasta nuestros días dentro del cristianismo. Y ahí está sutilmente, pero ahí está. ¿Con qué propósito? Con asimilar. Que todos, iguales que todos los demás. Incluso en la época del dominio griego, se decretó pena de muerte a aquellos que la practicaran, y algunos judíos, fíjense nada más, algunos judíos, para evitar la persecución o para simplemente asimilarse a la cultura, llevaron a cabo ciertas cirugías para disimularla. Vamos a leer lo que dice el primer libro de Macabeos, capítulo 1, es un libro que usamos como referencia histórica, por supuesto que no es un libro que consideremos inspirado ni nada de eso, simplemente es un libro que tiene un significado o una importancia histórica, y que narra en el capítulo 1 el gobierno o la época del reinado de Alejandro Magno, este famoso líder griego, que
que se llevó a cabo este acontecimiento entre el año 167 y 166 antes de Cristo, antes del Mesías. Y vean lo que dice en el capítulo 1 de Macabeos. No lo busquen en sus Biblias, a menos que tengan una Biblia católica o algo así. Están estos libros ahí considerados, se les llaman libros deuterocanónicos. Y dice así, primero de Macabeos 1, se los voy a leer desde el 1 hasta el 15. Dice: Alejandro de Macedonia, este es Alejandro el Grande, Alejandro Magno, hijo de Filipo, partió del país de Kitim y después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él, en primer lugar sobre la Hélade. Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Algo extraordinario lo que hizo Alejandro Magno a una edad muy joven, prácticamente conquistó todo el mundo antiguo. Y algo raro sucedió en su vida. Vean lo que dice ahí en el verso 5. Dice: después cayó enfermo, o sea, muy joven, murió muy joven, alrededor de los 30 años murió. Después cayó enfermo y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud y antes de su muerte, repartió entre ellos su reino. Alejandro murió después de reinar 12 años. Solo 12 años reinó Alejandro Magno. Dice: y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos los sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago perverso, una ramificación, una rama perversa llamado, y cuando los que han celebrado la fiesta de Hanukkah, ¿se acuerdan? Este malvado, ¿cómo se llamó, niños? ¿Cómo se llamaba ese malvado? Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono en el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados. Fíjense lo que dice aquí. Apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Y vamos a ver por qué les llamaron renegados. Y esto nos va a servir como contexto de entender por qué en un momento al apóstol Pablo le llamaron como que era un renegado, como que estaba siguiendo el ejemplo de esta gente. Recuerden que esto sucedió pues menos de 200 años antes del Mesías y de los apóstoles. Estamos hablando de que ese es el contexto en el que ellos surgieron. Y dice en el verso 12, dice: esta propuesta fue bien recibida. O sea, los renegados dijeron: ya, vamos a quitarnos la identidad judía y vamos a ser como los demás. Porque desde que nos hemos estado tratando de separar como pueblo, nos ha ido como en feria. Entonces ya, vamos a unirnos a las naciones. Al pueblo judío siempre le iba como en feria por tratar de ser diferente. Y vean lo que dice en el verso 2, y dice: esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construían, fíjense cuál fue inmediatamente lo que hicieron, dice: ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Comenzaron ahí las pesas y empezaron ahí a hacer ejercicio y todo. Recuerden que el gimnasio y toda esta cuestión es una invención de origen griego. Hacían ejercicio desnudos completamente, y los griegos exaltaban la belleza del cuerpo, y pues era para los griegos algo totalmente incivilizado para aquella época, algo retrógrada, pues de repente ver en un gimnasio donde exaltaban la belleza física y la perfección del cuerpo humano. Era muy absurdo para ellos ver a estos judíos mutilados o que estaban ahí cortados de esa parte que los griegos exaltaban tanto. Entonces, pues imagínense cómo se sentían los judíos si es que querían asistir a los gimnasios. Pues no podían estarse tapando en taparrabos, ¿no? Tenían que estar así igual que los griegos. Y entonces, vean lo que hicieron.
Dice en el verso 15, disimularon la marca de la circuncisión. Disimularon la marca de la circuncisión. ¿Cómo lo harían? Pues no sé, que el doctor les explique, ¿cómo le habrán? Yo me pregunto, ¿cómo le habrán hecho? Pues algo hicieron. De hecho, hay también antecedentes de que en la época de la Alemania nazi, es exactamente también lo que hicieron algunos para evitar la persecución, porque era lo que hacían los soldados de la SS que andaban buscando judíos. Una de las maneras para detectar quién era judío era a través de la circuncisión. Entonces también en esa época algunos empezaron a tratar de disimularla. Incluso había médicos, dicen los historiadores de aquella época, que había médicos alemanes que llevaban a cabo cirugías estéticas para reconstruir el prepucio. Entonces, pues eso sucedió. Ahí dice, disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza, del pacto, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Ahí está esa documentación. Y es muy posible que a raíz de este precedente, de esta situación, en que algunos judíos intentaron disimular la circuncisión, los rabinos de la época instituyeron un procedimiento quirúrgico conocido como el rito de Moisés. Es decir, elaboraron una práctica quirúrgica de manera que fuese imposible totalmente en el futuro disimular la circuncisión. Porque si la pudieron disimular, quiere decir que la manera en que se hacían la circuncisión desde tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, pues era una manera pues simple de hacer la circuncisión. De hecho, no dice la Biblia cómo, no dice la Torah cómo hacerla, solamente dice que pues que se corte el prepucio, eso es todo lo que dice. Y seguramente no era algo tan difícil, porque pues dice que Abraham pues prácticamente como que él se lo hizo solo, así ya viejito, ancianito, ¿no? Entonces hay otro acontecimiento en que unos hijos de Jacob, en un día, unos muchachos circuncidaron a todos los de Siquem. O sea, entonces era como que algo no tan complicado. Y también en el acontecimiento cuando va Moisés y su esposa y le sale ahí al encuentro el Señor y quiere matar a Moisés, dice que agarró una piedra de pedernal, una piedra filosa, y le cortó al bebé y se lo echó ahí. Imagínate una mamá haciendo eso, así tan rápido, pues quiere decir que probablemente era algo muy simple, algo así como que nada más cortar un pedacito y ya estuvo. Entonces, por cuanto era algo muy simple, algo muy sencillo, algo que no implicaba tanta complejidad, pues incluso David en un momento dado también fue por unos prepucios de filisteos y también lo hizo bien rápido. Entonces, es muy posible que la práctica era en realidad no tan complicada, no demandaba tanto cuidado. Pero a raíz de esto, en la época del Imperio Griego, que ya se estaba disimulando, ¿qué fue lo que hicieron? Pues entonces instituyeron una práctica por la cual, y que todavía es esa práctica la que prevalece hasta nuestros días, es una práctica en la cual prácticamente se corta bastante y se regresa totalmente toda la piel. Entonces ahorita sí ya no hay manera de revertirla. Ahorita si alguien lleva a cabo una circuncisión ante un moel especializado en eso, los moel son los que se dedican a hacer las circuncisiones, pues ya no hay manera de revertir la circuncisión. Entonces es muy posible que el incidente que trajo la consecuencia de que se elaborara una práctica específica de cómo llevarla a cabo, fue a raíz de esta situación en Grecia. Y dice, ¿y esto por qué es importante saber esto? Porque esto nos va a ayudar a entender lo que sucedió en Hechos capítulo 15. ¿Okay? Si no tenemos estos antecedentes, no vamos a entender lo que dice Hechos capítulo 15 y todo lo demás que dice en el Nuevo Testamento de por qué no era necesario hacer la circuncisión. Todo esto es muy, muy importante. ¿Okay? Y de esta manera también vamos a entender el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas, etcétera, etcétera. Actualmente,
aún vivimos las consecuencias de estos decretos, tanto los decretos de prohibición con pena de muerte, como la ley oral que se desarrolla por parte del judaísmo ortodoxo con respecto a la circuncisión. Entonces nosotros en el siglo XXI, pues estamos, al estudiar el tema, pues bueno, tenemos que analizar toda esta situación histórica que ha sucedido y estas decisiones que se han tomado, pues han afectado nuestra manera de ver la circuncisión. Aún Roma, por ejemplo, Roma en su momento también prohibió la circuncisión. El emperador Adriano prohibió la circuncisión y a lo largo de varios emperadores que querían asimilar al pueblo judío estuvieron prohibiendo la circuncisión. Y esto, obviamente, estos decretos romanos alcanzaron a la teología romana, la teología del catolicismo romano, ya que cuando el catolicismo romano se instituye como la religión del Estado, siguió haciendo, aunque de manera más sutil, esa es la característica de la bestia que se menciona en Daniel, que hablará grandes cosas, es decir, la manera en que la religión lo habría de hacer iba a ser de manera más sutil, aunque hubo épocas que el catolicismo romano también persiguió a los que estaban fomentando la práctica. Y bueno, pues esas prohibiciones, esos prejuicios por parte del catolicismo, ¿a dónde creen que se trasladaron? O sea, esos prejuicios de evitar la circuncisión, ¿a dónde creen que se trasladaron después de la Iglesia Católica? ¿A dónde creen? Pues a la Iglesia Protestante, ¿ok? Que adopta toda la teología, las prácticas, los dogmas, etcétera. Y podemos ver un ejemplo de esto en un texto de un apologista conocido como padre de la Iglesia. Los apologistas eran los defensores del cristianismo, los defensores de la fe cristiana. Apologética significa defender la fe. Entonces, un muy famoso apologista, defensor de la fe cristiana, fue Tertuliano, y Tertuliano es uno de los padres de la Iglesia, considerado de los padres de la Iglesia, y vean lo que escribió Tertuliano en una de sus cartas en contra de los judíos y la identidad judía y la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Fíjense lo que escribió Tertuliano en esta sección de su libro que se llama Contra los judíos. Dice: la ocasión que dio origen a esta obra fue una disputa habida entre un cristiano y un prosélito judío. O sea, dice aquí a Tertuliano que él escribió esto debido a un debate entre un converso al judaísmo y un cristiano. Entonces, en base a lo que él vio, decidió escribir esto. Dice, esta controversia, esta disputa duró todo un día hasta la puesta del sol. Estuvieron discutiendo este judío y este cristiano desde la mañana hasta la puesta del sol. Dice, el resultado fue que la verdad quedó oscurecida como por una especie de nube. Juzgué pues, dice Tertuliano, conveniente examinar con más detenimiento lo que a causa de la confusión a que dio lugar la discusión no pudo esclarecerse suficientemente y resolver por escrito para la lectura las cuestiones que se plantearon. Número 1. Los primeros 8 capítulos que se proponen demostrar que por haberse separado Israel del Señor y haber rechazado su gracia, fíjense nada más quién es el que originó la teología actual del reemplazo y la teología de muchos cristianos que dicen esto exactamente. Entonces, cuando estás escuchando a un cristiano que dice, no, como Israel rechazó al Mesías y ya cayó de la gracia, cuando tú escuchas eso no estás escuchando a la persona. Estás escuchando a Tertuliano, estás escuchando lo que esa persona ha leído. Y esa persona, ¿quién se lo dijo? Pues probablemente su pastor. Y a su pastor, ¿quién se lo dijo? Pues en su seminario, instituto bíblico. Y ahí, ¿quién se lo dijo? Pues los libros de teología sistemática que vienen desde Tertuliano. Y vean lo que dice. Dice, el Antiguo Testamento los primeros 8 capítulos se proponen demostrar que por haberse separado Israel del Señor y haber rechazado su gracia, el Antiguo Testamento ha perdido toda su fuerza y debe ser interpretado espiritualmente. Debe ser interpretado espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que cuando tú leas en el Antiguo Testamento las promesas para Israel, entonces te las atribuyas a ti porque no, Israel ya perdió, ya chafeó, entonces ahora todo es alegórico. ¿Me entienden? Y así se interpreta en las iglesias del Antiguo Testamento. Todo es espiritual, todo es místico, todo es... Sí, las promesas
generalmente se toman. Y tú ves un librito cristiano de promesas y ves todas las promesas dadas a Israel, pues para el cristiano. Estaré contigo y siempre te bendeciré, y eres la niña de mi ojo, y etcétera. Todas esas promesas, ahí están, en libritos cristianos. Pero las maldiciones, no, esas sí son para los judíos, eso sí para Israel, para nosotros puras bendiciones, ¿no? Entonces, pues nada que ver. Y entonces, ¿quién dijo eso? Tertuliano. Entonces, el Antiguo Testamento debe ser interpretado espiritualmente. Por esto fueron llamados los gentiles. Es decir, como Israel rechazó al Mesías, entonces Dios dijo, estos ya me fallaron. Bueno, a ver, gentiles, entren ustedes. Eso es lo que dedujo Tertuliano. Como si Dios, pues, pudiera, pues Abraham, yo te prometí algo, yo te juré algo, pero ¿sabes qué? Pues ya siempre no, tu descendencia no cumplió, ahora me voy con los gentiles. Y dice, la ley, y aquí menciona el tema de la ley, dice, la ley existió antes que Moisés. La ley que Dios dio a todas las naciones, la ley primitiva, fue promulgada para Adán y Eva en el paraíso. Aquella fue el seno materno de todos los preceptos divinos positivos. El código de los judíos, escrito en tablas de piedra, vino muchísimo más tarde que la ley no escrita, la ley natural. Por tanto, la ley mosaica no es necesaria para la salvación. La circuncisión, y aquí menciona Tertuliano la circuncisión específicamente, la circuncisión, la observancia del sábado, la observancia del Shabbat, los antiguos sacrificios han sido abolidos. Entonces Tertuliano decreta, se acabó la circuncisión, se acabaron los sábados, se acabaron las festividades, los sacrificios, se acabó todo esto, están abolidos. Cristianos, ustedes no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar Shabbat, las fiestas, no guarden nada de eso. ¿Ya entendiste cuando está hablando los pastores en realidad de dónde están sacando la información? Pues de ahí la están sacando. Ahora, una vez más, la circuncisión se convierte en una práctica prohibida por el cristianismo tradicional, utilizando textos del Nuevo Testamento para argumentar que los mismos apóstoles lo instituyeron. Examinaremos la veracidad de esto. Es decir, Tertuliano y todos los padres de la Iglesia tenían que sustentar sus doctrinas con el Nuevo Testamento, porque ¿con quién creen que se iban a meter en broncas Tertuliano y toda esta gente a la hora de decir estas cosas? ¿Con quién creen que se iban a meter en problemas? Pues con los creyentes judíos, había muchos creyentes judíos en Yeshua. Entonces, si ellos empezaron a enseñar esto, y estos Tertuliano y toda esta gente eran gentiles, por supuesto que no entendían la Torah, nunca habían estudiado la Torah, e iban a empezar a haber conflictos. Entonces, ¿cómo resuelven estos conflictos? Con los mismos pasajes del Nuevo Testamento que ahora vamos a ver. Y vamos a ver todos esos pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo y los apóstoles aparentemente enseñan en contra de la circuncisión. Vamos a ver eso. Sí, va a hacer una pregunta. Esto es alrededor del tercer siglo, por allá alrededor, Tertuliano. Exactamente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver textos apostólicos en contra de la circuncisión de la carne. Estos textos son muy, muy importantes. De hecho, ¿cuál ustedes consideran que es el texto por excelencia, donde en el Nuevo Testamento el texto por excelencia, donde se dice aparentemente que ya no se debe circuncidar a los gentiles? ¿Cuál es el texto por excelencia que el cristiano dice, mira, aquí dice que ya no hay que circuncidar? El más importante. Gálatas es uno, pero digamos el decreto más importante. ¿Cuál es? No, hay uno más importante. No, el más importante, el decreto apostólico, donde ya se pusieron de acuerdo y se decretaron. ¿Cómo lo saben eso? No puede ser. ¿Perdón? Ok, Hechos 15. Ok, ese texto es el más importante, porque es un decreto, se le conoce como el Concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles para tratar específicamente cuál es el tema que se iba a tratar específicamente en el famoso Concilio de Jerusalén en Hechos 15. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central de ese concilio? La circuncisión. Es el tema central. Ahora, quizás para nosotros en el siglo XXI, nosotros que ya venimos de un contexto gentil, que no hemos convivido con comunidades judías, etcétera, pues a lo mejor
decimos, bueno, ¿y cuál es el rollo de la circuncisión? O sea, ¿por qué es tan importante? O sea, quizás para nosotros pues nos suena muy extraño de que sea tan importante, pero trasladémonos 2000 años atrás, a la época de las sinagogas, a la época de que pues muchos gentiles están empezando a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y están dejando la idolatría, y están dejando de creer en el Dios Sol, y etcétera, etcétera, y están viniendo a la fe hebrea, y están empezando a asistir a las sinagogas, porque ¿a dónde creen ustedes que asistían los gentiles si querían saber del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Si querían conocer la Biblia hace 2000 años, en la época de Yeshua y de los apóstoles, si un gentil, un no judío, que no había nacido en una familia judía, quería conocer la Torah, las escrituras, las enseñanzas de los apóstoles, ¿a dónde iban? ¿A la iglesia Vida Nueva para el Mundo? ¿A la iglesia Amistad Cristiana? ¿A dónde iban? Iban a la sinagoga, no había otro lugar a donde poder ir, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían? Llegaban y al llegar estos gentiles que querían saber el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a una sinagoga, ¿qué creen que hacían los que ya estaban en la sinagoga? Que eran judíos, y de repente veía que entraban ahí gentiles, no judíos. ¿Qué creen que hacían? Bienvenidos, pásenle un disco por favor a esta persona que acaba de llegar, bienvenido hermana, un beso. ¿Tú crees que hacían eso? No, ¿qué crees que hacían? Pues, o sea, como que pintaban su raya. ¿Qué sucedería actualmente en una sinagoga si tú nada más llegas así, ay, ya llegué? O sea, ¿qué pasaría? Pues sí, a ver quién te invitó y por qué vienes y qué pasó. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Es que estos son detalles que no consideramos. Ahora, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que pintan su raya? ¿Por qué creen que por qué estás aquí? ¿Por qué creen? Bueno, aparte de porque no ser circuncidado, pero ¿eso qué implicaba? ¿Qué implicaba? Que empezaba a llegar a una sinagoga gente que no era parte del pueblo de Israel. Ya le dieron. El punto más importante es que tú como papá, y tienes a tus hijos, tienes a tus jóvenes ahí, estás buscando que se casen ¿en dónde? Pues en la comunidad, con gente de la comunidad. Y de repente llega gente, no de la comunidad, gente extranjera, pues empieza a decir, ¿qué está haciendo esta gente acá? Y de repente empieza a llegar gente que a lo mejor le puede gustar a tus hijos y que la manera de vestir de esta gente era diferente a la de la gente judía tradicional de aquella época, que en aquella época las comunidades judías pues eran bastante más recatadas, o sea, mucho más su vestimenta. Se notaba mucho una persona judía de una persona no judía. Entonces llegaba una mujer de Corintio, hay una griega o unos cuates ahí del gimnasio, imagínense, después llegan ahí a la sinagoga. ¿Y qué creen que iba a pasar? Dalila, ahí está un buen ejemplo. ¿Y qué iba a pasar con los papás, con la gente de la comunidad, con los líderes de la comunidad? Dice, oye, ¿qué onda con estos? O sea, no los dejan entrar, mis hijos se les van los ojos y no quiero que mi hijo, no quiero que se repita la historia de Sansón. No, fuera estos de aquí, fuera estos de aquí. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Sabes qué? Bueno, si quieren seguir asistiendo, tenían que ponerles una serie de trabas para que se convirtieran. Y no eran tan bien recibidos aunque se convirtieran. ¿Ya entienden por qué era tan importante el tema de la circuncisión? Porque tiene que ver con matrimonios. Y tiene que ver con matrimonios y tiene que ver con hijos. Y ya había antecedentes en el pueblo de Israel de que por haberse casado con mujeres extranjeras, ¿qué sucedió en la época de Esdras y Nehemías? ¿Qué sucedió? En Babilonia, ¿qué sucedió? Pues que regresan de Babilonia con sus mujeres, babilonias, con sus chilpayates. ¿Y qué es lo que hace Esdras y Nehemías? ¿Qué es lo que hacen? ¿Saben qué? ¿Por qué trajeron estas mujeres? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Pues o se convierten y siguen un proceso de conversión que era bastante complicado, o despídenlas. O sea, que se regresan a sus tierras con todo hijos. Y hubo un decreto ahí durísimo, ahí está documentado, donde toda una tarde se pusieron a llorar los hombres, los varones, y se comprometieron a despedir a sus familias, a dejar a sus mujeres con hijos y mandarlos de regreso a Babilonia. A menos que las mujeres se quisieran convertir. Pero muchas mujeres no se querían convertir. Pues no, para meterme a la comunidad y todo el rollo, no, mejor yo no me convierto. Entonces es lo mismo que sucede actualmente. Entonces, ese es todo el meollo del asunto. Todo el meollo del asunto es que los gentiles, los apóstoles, ven en todos estos gentiles que están teniendo hambre de la fe hebrea, hambre del judaísmo, que se están acercando a las sinagogas, los apóstoles ven en toda esta gente el potencial del cumplimiento de las profecías
de que las tribus exiliadas, los dispersos, los griegos entre las naciones habrían de regresar. Entonces, al ver a todos estos gentiles que están regresando, ¿qué es lo que interpretan ellos? Oye, pues estos deben ser los griegos que están dispersos entre las naciones. Estos deben ser los israelitas que se hicieron griegos, que se asimilaron y que están regresando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aceptarlos. Vamos a recibirlos de vuelta. Pero había otros que decían, no. Bueno, sí, pero pues que cumplan todo el proceso de conversión. Para quitarnos de dudas, que cumplan todo el proceso de conversión. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si un esposo se casaba con una mujer no judía? Pues de acuerdo allá a lo que dice Esdras y Nehemías, los hijos automáticamente ya no eran judíos y ya no iban a ser aceptados en la comunidad. Entonces, por eso era muy complejo el tema. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento en que los hijos que iban a nacer ya no iban a ser parte del pueblo. Entonces ya no iban a poder después casarse con alguien de la comunidad y tenían que ver herencias y una serie de complicaciones. ¿Se dan cuenta que no nada más era un tema religioso? Era un tema de herencia, era un tema de familias, era un tema muy, muy complicado. De supervivencia, ¿ok? Entonces los rabinos no es que ay, qué religiosos y qué exagerados. No, los rabinos tomaron una decisión, pues para evitar la asimilación. Los rabinos trataron de mantener la identidad de la nación y que no la nación de por sí que ya se estaba asimilando, tratar de guardarlos. Y entonces, en Hechos, se suscita esta situación. Hechos, capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a estos gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es ser salvo? En la mente hebrea, no en la mente cristiana de ser salvo, me voy a ir al cielo, voy a andar así bailando de nube en nube como Cupido. No, eso no es salvación en la mente hebrea. En la mente hebrea, ¿qué es salvación? Ser parte del pueblo de Israel, estar listo cuando se establezca el reino, cuando venga el Mesías, voy a entrar a ese reino. Entonces, pues, si no se circuncidan, no pueden ser salvos y no pueden ser parte del pueblo. Dice, y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo, fíjense, lo acabo de leer en la Biblia Reina Valera, que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidas conforme al rito. Esa palabra rito, subráyala, porque esa palabra es la que nos va a dar la clave de todo el meollo del asunto de la circuncisión. El rito de Moisés, no podéis ser salvos. Luego, en la Peshita aramea, la Peshita aramea es una traducción, es una versión en arameo. El arameo es mucho más cercano al hebreo. Vean cómo dice, no sé si alguien tenga por aquí la Peshita aramea. Bueno, la Peshita aramea es una traducción que es muy bueno que la tengan como una alternativa a la mayoría de las Biblias que son traducciones de manuscritos griegos. Entonces, la Peshita aramea dice así. Dice, y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Eso es clavísimo. La Peshita está maravilloso, como dice. Si ustedes, es más, el arameo, una de dos. O los apóstoles escribieron en arameo o en hebreo. Les aseguro que en el griego no. O sea, les aseguro que el Nuevo Testamento no fue escrito en su original en griego. Una de dos, o fue escrito en hebreo o fue escrito en arameo. Cualquiera de los dos. Y vean cómo dice en arameo. Si no se circuncidan según la costumbre de la ley. Costumbre. De hecho, hasta aquí tengo un interlineal, si lo pueden ver. Fíjense. Aquí está el interlineal. Está palabra por palabra del arameo y está la traducción al inglés. Y aquí está Ba'eida. Y es en la costumbre. Esa palabra en la costumbre es la palabra clave para entender Hechos 15 y todo lo demás del Nuevo Testamento. Y les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la costumbre de Moisés? ¿O qué es costumbre? ¿Qué es costumbre? ¿Qué es una costumbre? Es una tradición oral. Ahora, si en ninguna parte de la Torah escrita dice cómo llevar a cabo la circuncisión,
en ninguna parte. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo esto? Pues esto, una vez más, es lo más posible que se esté refiriendo a una costumbre que se estableció ¿desde cuándo? Pues desde la época en que se quería revertir la circuncisión. Entonces, para evitar que se revirtiera la circuncisión, se estableció una costumbre muy fuerte, una costumbre de hacer una operación que casi la única circuncisión que valía ya era que se hiciera conforme a la costumbre. Es decir, si en aquella época, y aquí vamos a ver cómo no hay diferencia en el tiempo, si en aquella época una persona gentil quería circuncidarse, no podía ir con el médico ahí de la colonia. O sea, no podía él mismo hacérselo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir ante los rabinos. Tenía que ir a una sinagoga. ¿Y qué pasaba si llegaba ante los rabinos, que eran los que tenían pues digamos que el monopolio, por decirlo así, o que eran los que determinaban quién se convertía y quién no se convertía? ¿Qué pasaba si los rabinos empezaban a hacerles preguntas y, bueno, a ver, tú vas a guardar esto y esto y esto, y vas a guardar como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estás dispuesto? O sea, les tenían que hacer esas preguntas. ¿Y qué pasa si en aquella época decían, no, pues sí, mira, pero es que sí me quiero circuncidar, sí quiero convertirme, pero pues la verdad es que mi rabino, a quien a mí me está enseñando, pues es Shaul, es el apóstol Pablo, o es Kefa, o es estos del camino, esta gente, este grupo, yo soy parte de ese movimiento, porque ¿qué creen? ¿Qué no les crees que les iban a preguntar? Ok, tú te quieres convertir y ¿a qué comunidad vas? ¿Cuál es la sinagoga a la que asistes y todo? ¿Y qué iban a decir estos hombres? Pues vamos con los Shaliachim, estamos en la secta del camino, estamos con ellos. ¿Y qué crees que iban a decir los rabinos, de muchos de esos rabinos que no habían recibido a Yeshua como el Mesías? ¿Qué crees que les iban a decir? ¿Sabes que no? Él no es el Mesías. Él no es el Mesías, están mal. O sea, está bien, te vamos a circuncidar, vamos a hacer eso, siempre y cuando formes parte bueno, reniegues de los apóstoles, todas esas cosas, y sí, tú nos sacas. Y entonces, ¿qué iba a pasar con eso? ¿Cuál iba a ser el futuro del movimiento? Los apóstoles, si dejan, sí, órale, que vayan a la sinagoga más cercana y que se circunciden, y eso implicaba pues ya formar parte de esas comunidades. ¿Qué iba a pasar con el movimiento de los apóstoles, tarde o temprano? ¿Qué iba a pasar? Iba a desaparecer. O sea, ya los gentiles, los de origen gentil, una vez más se iban a meter a las sinagogas, y pues la mayoría de los rabinos que no habían creído que Yeshua era el Mesías, pues ya iban a seguir ahí y se acabó. Nunca no hubiera llegado a nosotros el mensaje de Yeshua, te lo garantizo. Ahora pueden entender un poquito la trascendencia de todo esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles, prácticamente los apóstoles, formaron una nueva secta, por decirlo así. Pero ellos no podían llevar a cabo circuncisiones así nada más. ¿Por qué? Porque o sea, tú no puedes actualmente poner una sinagoga, o sea, en el judaísmo no es así. O sea, en el judaísmo no es de que, bueno, pues yo pongo mi sinagoga y yo me digo que ahora yo soy rabino y yo empiezo a hacer circuncisiones y ya le digo a la gente, ya eres judío. ¿Qué pasaría si yo hiciera ahorita esto? A ver, ya saben que esta es una sinagoga, yo soy rabino, Yosef Ben Abraham, voy a hacer las circuncisiones y al terminar les doy un papel, ya eres judío. Vete a la embajada, solicita tu pasaporte a Israel, puedes irte a vivir a Israel. ¿Qué crees que pasaría si sucede eso? Pues todos los rabinos, o sea, tienen que estar ordenados por instituciones rabínicas reconocidas en Israel, y si tú llegas con un papel que diga Yosef Ben Abraham, rabino de Cancún, van a decir, ¿quién es rabino? ¿Rabino de dónde? ¿Quién es este cuate? Entonces es igual en aquella época. Los apóstoles prácticamente formaron su propio grupo, su propia secta. Y entonces, ¿quién llevaba las circuncisiones a cabo en ese lugar? O sea, ¿cómo lo hacían? Pues lo empezaron a hacer casi entre ellos. Otra vez volvieron a la práctica de la Torah y bueno, pues ahí, hagámoslo. Y en un principio empezaron a asistir a sinagogas, pero llegó un momento en que ya no era posible convivir en sinagogas normales. ¿Por qué? Porque ya desde la época de Yeshua incluso se decía que si alguien confesaba que Yeshua era el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. ¿Entiende? ¿Iba a hacer alguna pregunta, señor? Ok, es una buenísima pregunta. Aquí la señora pregunta que si
Yeshua no obligó a circuncidar a sus discípulos o a la gente que venía con él. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué en los evangelios no se menciona el tema y Yeshua no menciona el tema? No le dice a Pedro o a Juan, oye, pero primero circuncídate. O sea, ¿por qué Yeshua no tocaba el tema? Porque todos eran judíos. Todos eran circuncidados al octavo día. En el libro de los Hechos podemos ver que dice que no se le predicaba a gentiles. O sea, los primeros discípulos, los después de la resurrección, todos eran judíos. De hecho, para ellos fue una revolución. Recuerden que Pedro no quería ir a predicarle al centurión romano. Y se le tuvo que pedir una visión 3 veces para decirle, no llames esto como un impuro lo que yo he limpiado. Pero Pedro dijo, hoy llegó ahí a la casa del centurión y dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío entrar a una casa de gentiles. Ustedes saben, o sea, yo no entro a casa de gentiles, ¿me entienden? Pero solo porque el Señor me dijo. Aquí estoy. Entonces le dijo, a ver, ¿para qué me mandaron buscar? Y en ese momento dice, bueno, pues es que tuve una visión de un ángel y me dijo que te mandara a buscar. Y dijo Pedro, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ahora entiendo. Entonces, el punto es que los discípulos no iban con gentiles. La fe en el Mesías Yeshua era exclusiva para judíos. Punto. ¿Por qué? ¿De dónde sacó Yeshua eso y de dónde sacaron los apóstoles eso? Pues de las escrituras, de los profetas, de la Torah. ¿Para quién es la Torah? ¿Para quién es todo eso? Para Israel. ¿En qué momento se abre a los gentiles? Cuando los apóstoles entienden que los gentiles no son gentiles. Ese es el meollo del asunto. Bueno, sí son gentiles, pero porque se echaron a perder. Pero originalmente no eran gentiles. Y ese es todo el punto de lo ami, lo rujamano, pueblo, no compadecido, Oseas, etc. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí en el libro de los Hechos sigue la discusión. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, empezaron a discutir, no, sí hay que aceptarlos, no hay que aceptarlos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Y cada vez que diga iglesia, porque esas son las cosas que nos confunden al leer el Nuevo Testamento, la palabra iglesia simplemente significa congregación, una congregación. Porque uno lee esto de los apóstoles, libro de los Hechos, y escuchas iglesia, y te imaginas ahí la campana, tulum, tulum, o te imaginas ahí como están gloria a Dios, aleluya. No era así. O sea, asistían, se congregaban, eran una comunidad judía, etc. Y dice, ellos pues habían sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Fíjate nada más lo que dice, la conversión de los gentiles. ¿Qué es una conversión? ¿Conversión a qué? Se convertían al judaísmo. O sea, los gentiles ya dejaban de ser gentiles y ahora ya se convertían. Y entonces ahora se está viendo y estaban contentos porque, oye, se está viendo, es masivo. Un montón de gentiles están abrazando la fe hebrea. Pero había muchos que no querían gentiles. Ese es todo el problema. Entonces, un sector del judaísmo no quería gentiles y este sector del judaísmo sí quería gentiles. ¿Y por qué sí querían gentiles? Por lo que vamos a ver a continuación. Y dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que eran los más celosos de la ley, los fariseos, de hecho la palabra fariseo viene de parushim, los apartados, los que no se quieren mezclar con gentiles, pero para nada. Dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Para estos fariseos, ¿qué entendían por la ley de Moisés? ¿Qué era para ellos la ley de Moisés? Para estos fariseos. ¿Solo la ley escrita? ¿Solo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Para ellos, ¿qué era toda la ley? ¿Qué era toda la ley? Toda la ley. La ley escrita y la ley de los rabinos. Entonces, ¿por qué? Porque si se circuncidaban ante una autoridad rabínica, automáticamente los rabinos, ¿qué les iban a estar supervisando que cumplieran? Pues la observancia a la ley de Moisés, pero ¿quién determina cómo cumplir la ley de Moisés? ¿Cuál era la práctica? Los rabinos, la tradición oral.
Entonces dice, hay que circuncidarlos, sí, que entren como cualquier otra. O sea, como siempre ha sido la fe. Que sigan el mismo proceso que siempre. Lo mismo. Y vean qué sucede. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Por qué creen que se levanta Pedro en esta discusión? Oye, no, es que si los vamos a aceptar, híjole, nos vamos a meter en unas bronquísimas y empezamos así a aceptarlos y todo, nos vamos a meter con los problemas en Jerusalén, con los rabinos, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan así. ¿Y por qué creen que es Pedro el que dice, miren, me pasó esto? ¿Por qué creen? Pues porque él era súper renuente. O sea, él era de los principales que no querían recibirlos. Y entonces les dice, ustedes saben que bueno, dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, buenos hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu, el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Se quedó sorprendido Pedro cuando vino el Espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Porque sobre quién descendería el Espíritu según los profetas. En los posteriores tiempos derramaré mi Espíritu. ¿Sobre quién? Por supuesto que sobre la casa de Israel, la casa de Judá. El nuevo pacto, ¿para quién iba a ser? Para ellos. Y después dice que por consecuencia iba a venir hacia todas las naciones. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, el cuello, un yugo? Fíjense. Dice, poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A qué yugo se refiere? ¿A qué yugo se refiere que estaban tratando de poner en los discípulos? ¿A la ley de Moisés? ¿Al yugo de la ley de Moisés? ¿O al yugo de los escribas y fariseos? A la ley rabínica. Vean lo que dice Mateo 23:4. Yeshua en su disertación contra los escribas y fariseos dijo, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre dónde? Sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hablando en Mateo 23 de todas las tradiciones rabínicas que se habían hecho alrededor de la Torah. Entonces dijo, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, ponen cargas pesadas y todo ese capítulo trata de lo que hacen los escribas y fariseos de aquella época. No todos, pero una escuela principal que era la que estaba en control del judaísmo de aquella época. Y bueno, pues aquí lo que determina, ¿sabes qué? Es que hacer que se circunciden y que se metan en una sinagoga automáticamente los va a comprometer a que obedezcan todo lo que los rabinos dicen. Ese era todo el meollo del asunto. Entonces, dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, diciendo, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a poner traba, en Jerusalén les van a poner trabas a estos gentiles para recibirlos, y ya Dios los está aceptando, esta gente están profetizando, están hablando cosas maravillosas, están sucediendo cosas increíbles. Pablo y Bernabé les relatan de lo que estaba pasando en sus viajes. Y entonces, dice, y cuando ellos callaron, o sea, todavía no se definía el asunto, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿quién es Jacobo? El medio hermano de Yeshua. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Él era un hombre que, por lo que vemos aquí, era el líder de la comunidad en Jerusalén. Él era el que determinaba qué se iba a hacer en la comunidad de creyentes en Yeshua. Y dice, varones hermanos, oídme. ¿No te hubiera gustado estar en esa discusión? En esa polémica, ¿te imaginas? ¿Has visto a judíos enojados discutiendo? Bueno, parece que están enojados, pero no están enojados. Al final se abrazan y se dan un beso y no pasa nada. Pero ha de haber sido muy interesante. Y dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fíjense qué interpretó Jacobo de estos gentiles. ¿Qué interpretó él de quiénes eran estos gentiles? Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, con lo que le pasó a Pedro de la visión, esto, concuerda con las palabras de los profetas. Como está escrito,
Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y esta profecía, ¿de dónde la sacó Jacobo? ¿De dónde dice? Está escrito. ¿De dónde está escrito? En Amós capítulo 9. ¿Y qué dice Amós 9? No nos vamos a ir, pero se los dejo de tarea. Amós 9 habla de la restauración de las tribus de Israel que se asimilaron entre las naciones y que en los últimos tiempos Dios las iba a recuperar. Dios los iba a traer de vuelta. Entonces lo que Jacob interpreta es, estos gentiles que se están acercando son el cumplimiento de lo que dijo Amós. Entonces no son gentiles. Entonces son las tribus de Israel que se hicieron gentiles y que están regresando. Hay que aceptarlos. Y vean lo que dice. Por lo cual, dice Jacob, por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Esta es la palabra clave, inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esta palabra inquiete en el griego significa literalmente que no se les obstruya, que no se les obstaculice, que no se les ponga una traba para entrar. Los rabinos aún actualmente tienen, por ley rabínica, que rechazar por lo menos 3 veces al prospecto de converso, por lo menos 3 veces. Tienen que decirte por lo menos 3 veces, ¿sabes que no? No, oiga, me quiero convertir, por favor, mire la Torah, la amo, Shabbat, kosher, increíble, ¿sabes qué? No es para ti, es muy difícil, vivir con judíos es muy difícil, no, luego, y te tiene que rechazar, y no, ahorita no tengo tiempo, luego nos vemos. Ya si ve que eres terco y necio, bueno, dice, ok, ya este sí es de veras. Pero si te ve que, qué payaso, ya me voy. Pues bueno, si así tan fácil te vas, pues entonces quiere decir que a la mera hora de la hora, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, pues así te vas a ir tan fácil. Porque cuántas veces a lo largo de la historia ha habido gente que se convierte y cuando se arman los trancazos, no, yo no soy judío, nada más estaba aquí cotorreando. O sea, sí, o sea, es que es a la hora de la hora, o sea, porque convertirte para querer vivir en Tecamachalco y porque a ver si me prestan una lana y todo, pues, nada que ver. Hubo una época en que los judíos no eran los ricos, hubo una época en que los judíos eran el desecho de la sociedad, los más pobres, los que vivían en guetos. Entonces, en esa época no mucha gente quería convertirse, pero ahorita ya cada vez hay más gente que se quiere convertir. Y bueno, ese es otro tema. Entonces dice, por lo cual yo juzgo que no se estorbe a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 mandamientos, ¿ok? Entonces, si el argumento cristiano es de que no, los gentiles solo tienen que obedecer esos, si ese fuera el argumento, que si nada más tienen que obedecer lo que dice aquí, que dice contaminaciones de los ídolos, o sea, que dejen a la Virgencita de Guadalupe, al Papa, que todas esas cosas, si quieren convertir, dejen todas esas cosas, toda esa idolatría, y bueno, es un requisito. Otro requisito es, ¿cuál vimos? Ok, de fornicación, o sea, que dejen de andar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo, o sea, que sean íntegros, que se guarden para el matrimonio, con una sola esposa, que no sean adúlteros, fornicarios. O sea, ese es otro requisito. Otro requisito es ahogado, es que cuiden lo que comen, o sea, que no se vayan a la fiesta del pueblo y que le tuerzan el pescuezo a la gallina y se la echen en un molito. No, o sea, tienen que tener cuidado con los animales, cómo los matan. O sea, que piensen un poquito, que no coman lo que se les pone enfrente y que no coman pues moronga ahí en la Plaza de Toros, o sea, que vean a qué taquería se van a hacer. O sea, cuidan esos detalles, cuida alimentación, cuida cuestiones sexuales y cuida idolatría. O sea, eso. ¿Por qué? Porque si vas a tratar de convivir en una comunidad judía y traes aquí tu virgencita, te aseguro que ya, o sea, nada que ver. O si te invitas oye, miren, les voy a invitar una moronga que está buenísima, un chorizo, no, eso ya, déjalo, si es que quieres que haya comunión, ¿ok? Y entonces, bueno, por supuesto que si pensáramos que nada más son las únicas leyes, pues entonces, ¿dónde está la de honrar a los papás?
O sea, esa no es. O sea, tú puedes, no, yo no honro a mis papás, yo los desobedezco y lo que sea, porque a mí nada más me mandaron estas 4 cosas. Soy gentil, entonces para mí estas 4 cosas. ¿Ah, sí? O el diezmo o muchas otras. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vean lo que dice. Aquí les dice por qué. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y vean lo que dice. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, quien lo enseñe. O sea, en cada ciudad hay quien enseñe la ley de Moisés. ¿En dónde? En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, por implicación, ¿cuál es el otro mandamiento que iban a guardar los gentiles? Por implicación. Pues el Shabbat, si no, ¿cómo iban a aprender? Entonces, ahí están, 5. Entonces, no dice, miren, porque de todos modos, en los domingos pueden escoger a la iglesia que quieran ir y ahí les van a enseñar cómo desobedecer a Moisés. No dice eso. Dice, no, déjenlos, empiecen con estas 4, después van a ir a las sinagogas y van a aprender. Entonces, no les forcen, o sea, no traten de acelerar el proceso. Todo el proceso es no tenemos que forzar, o sea, deja que la gente lo haga de corazón. No por obligación. ¿Y qué sucedió después? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por medio de ellos, por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos, shalom. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Una vez más, eso es el contexto. Que circuncidarte implica guardar la ley, como decían los rabinos. Dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados a Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Punto. Ahí termina el decreto, el concilio, se acabó. Entonces, ahora sí, basado en este decreto, ahora sí podemos entender pues todos los demás textos, donde simplemente pues ya Pablo está acorde a esa determinación que se tomó, como cuál, como primera de Corintios 7, 18 al 20, que dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Fue llamado a dónde? ¿Fue llamado a dónde? Al arrepentimiento y a la fe y a la fidelidad a Yeshua y a seguir a Yeshua como rabino y como el maestro. ¿Fue llamado uno siendo judío? Pues quédese judío, o sea, no te trates de convertir al cristianismo y hacerte de otra religión, no, quédate así, quédate siendo parte de la comunidad, quédate siendo judío y simplemente ahora reconoce que ahora tu rabino, tu maestro es Yeshua, ¿ok? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Fue llamado alguno siendo gentil? Incircunciso, ¿qué dice? No se circuncide. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, ¿sino qué? Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? La Torah. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué, gentil? Lo que importa es que guardes la Torah. Lo que importa es que guardes los mandamientos. Eso es lo que importa. Si tu obsesión es circuncidarte, y tenemos que entender para un gentil en aquella época que era circuncidarse, era ir con el rabino de la sinagoga y decir, oiga, me quiero circuncidar. Y entonces le iban a hacer muchas preguntas y a ver por qué, y podía terminar negando que Yeshua era el Mesías. Entonces, para evitar todo eso, ¿sabes qué? Quédate sin circuncidar. O sea, no importa que te acepten en una comunidad, no importa que tus hijos se casen o no se casen en una comunidad, no importa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Lo que importa es guardar la Torah. O sea, quieres el reconocimiento
de que eres Yeshua, de que eres judío, quieres el reconocimiento, guarda la Torah. Eso te va a dar el reconocimiento no de los hombres, sino de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y con esto, ¿Pablo qué era? Pablo era rabino, recuerden. ¿Qué tiene que hacer un rabino a un gentil? ¿Promoverle que se convierta? No. ¿Sabes qué? No te circuncides. No te conviertas, no te conviertas. ¿Quieres? O sea, guarda los mandamientos de Dios. Y solamente con decir, como rabino, guarda los mandamientos, ¿qué va a suceder tarde o temprano? Tarde o temprano te vas a circuncidar. ¿Pero me entienden? Entonces, de esa manera, Pablo se libra de la bronca, que se iba a meter en una bronca, con las autoridades de que este cuate está trayendo gentiles. Y él podía decir, no, yo no estoy diciendo que se circunciden. Ya, se libraba. O sea, Pablo, ¿no creen que era inteligente? Era muy inteligente, no se quería meter en problemas gratis. Y también en Romanos, fíjense, aquí está más claro todo este tema. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Aquí Pablo enseña la esencia de la circuncisión. La circuncisión, ¿qué es la circuncisión? Es un pacto. La circuncisión aprovecha si guardas la ley, si guardas la Torah. De nada sirve si circuncidamos aquí a Benjamín, a los 8 días todo, y en unos años, en sus años 20, lo vemos allá en la India, levitando ahí con Hare Krishna y todo el rollo. De nada sirve su circuncisión. Ustedes creen que Dios, no, pero tiene circuncisión, ¿eh? Pues sí, pero está acá con ojo blanco, acá, adorando al sol. De nada sirve su circuncisión. O sea, qué bueno que tenga la circuncisión, pero pues ahora viene la responsabilidad de parte de los papás de instruirlo en el pacto, de instruirlo en los mandamientos. Y vean, eso es justamente lo que dice Pablo. La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como si fueras un idólatra, como si fueras un pagano. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, y esta es la definición más clara de lo que es judío. A lo largo de la historia se ha debatido quién es judío, qué es ser judío, y aquí Pablo dice qué es ser judío. Dice, no es judío, la palabra Yehudí, judío significa anunciador de Dios, el que alaba a Dios, eso significa judío. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Hay muchísimos judíos célebres. Uno de los judíos pues bastante famosos, pero en una área muy oscura, Anton LaVey, es sacerdote satanista, judío, circuncidado al 8º día. ¿Cuántos judíos ha habido que han hecho cosas terribles? Ha habido judíos que han hecho cosas extraordinarias, pero el ser judío, el tener circuncisión al 8º día, eso no garantiza nada. ¿Okay? Entonces dicen, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De nada te sirve que te digan, tú eres judío, mira qué apellido tan increíble tienes. No guardas Torah, no guardas la ley. ¿Cuántos judíos hay así que se jactan de ser judíos, pero no guardan nada? No están en el pacto. Sería como traer anillo y pues andar con todas las mujeres que yo quiera. ¿De qué sirve? Entonces quítate mejor el anillo, ¿no? ¿Okay? Recuerden, la circuncisión, y lo vamos a definir, con eso vamos a terminar, con la definición de la circuncisión. La circuncisión es como el anillo de casados. Eso es lo único. Pero el anillo de casados nada es si no guardo el pacto que hice a la hora de entregar el anillo. Si no, de nada sirve. Y dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. 2 requisitos para convertirse al judaísmo, 2 requisitos, como varones. Como mujeres, 1. Como mujeres, solamente la tevila, solamente pasar por un baño ritual,
por supuesto, confesar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero, someterse a los preceptos de la Torah, pasar por un baño ritual, eso es todo lo que una mujer tiene que hacer. Un hombre, circuncisión, tevilá, y básicamente son 2 requisitos. Y aquí lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, gentiles, dicen, ¿saben qué? En otras palabras le están diciendo, ustedes ya están convertidos. Ya los circuncidó el Mesías, circuncidados por el Mesías del corazón. Y luego les dice, sepultados, dice, en él también sepultados con él en el bautismo. Bautismo es la tevilá, la purificación. Se sumergieron en el agua, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está, otra referencia. Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿qué dice ahí? Fue obligado a circuncidarse. Fue obligado, por supuesto, el judaísmo no obliga a nadie. La fe hebrea, Dios no obliga a nadie. No, o sea, Tito, si en algún momento quería, él tenía que decidirlo, pero no se lo puede obligar a nadie. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud. Libertad en el Mesías Yeshua, ¿en qué sentido? Pues que no estaban sometidos a las reglas de los rabinos que todo el mundo estaba establecido. Entonces, pues algunos entraban para ver, ¿y estos cómo observan entonces? Si no están sometidos a la interpretación tradicional, entonces ¿cómo guardan las cosas? Y estaban así como que examinándolos, ¿no? Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ¿para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, decidimos mantenernos aparte, ¿para qué? Porque si no nos manteníamos aparte, tarde o temprano íbamos a terminar sometidos una vez más a la autoridad de ellos. Y más adelante, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Otra vez, ¿a cuál yugo se refiere? A de los escribas, fariseos, rabinos, interpretaciones de la ley oral. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Fíjense, ¿por qué? Dice, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que ¿qué? Que está obligado a guardar toda la ley. Si te circuncidas en esta época pues no, porque tú te puedes circuncidar y estar aquí y no pasa nada, pero en aquella época circuncidarte así públicamente, ir con los rabinos, implicaba que ya eras parte de la comunidad y ya no te ibas a poder juntar tan fácilmente con los que estaban siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, ya te iban a restringir, entonces ibas a estar obligado a guardar toda la ley como ellos la guardaban. ¿Ya se entiende? Y dice, del Mesías os desligasteis. O sea, una de dos. O el Mesías es tu rabino, tu maestro, el que te va a decir cómo hacer las cosas, o esta gente. Del Mesías se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. De la gracia. Y te digo, estos son los textos que obviamente se mencionan porque no se entiende el contexto. Pero a eso se refieren. O sea, de la posibilidad de ser instruido por el Mesías, te desligaste. Ahora vas a tener que obedecer todos los mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Todas las obras de la ley, yugo de la ley, bajo la ley, etcétera, etcétera. Son términos que están hablando de la Torah oral, de la tradición oral de los ancianos, de eso está hablando. Y dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que importa una vez más, no importa lo que te hagas en la carne, sino lo que estás viviendo en el corazón. Eso es lo que importa. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yeshua dijo, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos, que es la hipocresía. Hacían muchas cosas para ser vistos por los hombres, muchas cosas externas, cuídense de eso.
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y fíjense, este pasaje es muy importante, Gálatas 5:11. Vean cómo está traducido en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. ¿Cuál era la ofensa de la cruz? ¿Cuál era la razón por la que muchos rabinos de aquella época se opusieron a Pablo y a todos ellos? ¿Por qué les ofendía tanto? Porque vieron que empezaban a hacer un movimiento paralelo a ellos y que no se estaban, o sea, como que se estaban dividiendo. O sea, entonces estaban diciendo, oye, pues la cruz, o sea, esa cuestión está haciendo que ustedes, pues agarren otro grupo, agarren otro movimiento. Entonces les ofendía, decían, en todo caso, no, tráiganlos para acá. O sea, tráiganlos, pero se tienen que someter a la autoridad que ya tenemos establecida, no a lo que los apóstoles digan. Ese era todo el medio del asunto. Y por eso termina diciendo en Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Quiénes eran los perturbadores? ¿Quiénes eran los que fomentaban la circuncisión? ¿Quiénes eran? Aquí está clarísimo. Vean lo que dice en Filipenses 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Los perros es una expresión un poco fuerte, pero es una expresión como para referirse a los gentiles. Es una expresión judía para referirse a los gentiles de aquella época. ¿Se acuerdan que Yeshua le dijo a una mujer sirofenicia, no es lícito quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos? Bueno, es una referencia para gentiles. Que por cierto, en Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice, y afuera estarán los perros. O sea, los gentiles, o sea, no van a entrar los gentiles. Eso lo vamos a ver, que lo confirma Ezequiel. Entonces dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, ¿quiénes eran los que fomentaban la circuncisión? ¿Quiénes eran los perturbadores? Los gentiles. Los gentiles, ¿por qué es que fomentaban la circuncisión? Porque pues, una persona judía no fomenta tanto la circuncisión. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es la circuncisión para un judío? A los 8 días de nacido. Entonces, si alguien estaba fomentando la circuncisión, era porque él mismo no había nacido así y lo había hecho, y entonces ahora estaba fomentando la circuncisión. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Aquí como que Pablo se pone en contraste con estos perturbadores, con estos perros. Dice, yo, si se trata de presumir quién está bien circuncidado, pues yo tengo de qué presumir más. A mí me circuncidaron al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la comunidad de creyentes original de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. ¿A qué se refiere que he tenido como pérdida? Pues el estar en mi gente, con los de mi propia gente, el compartir con ellos. Eso lo he tenido como pérdida con tal de ir por los gentiles. Y, pues bueno, con todo esto que acabamos de leer, el pero que le vamos a poner es, después de todos los textos del Nuevo Testamento, podríamos estar de acuerdo en que, los apóstoles tienen autoridad para ir en contra de un estatuto perpetuo que Dios dio en la ley de Moisés. O sea, los apóstoles podían hacer eso. Ese es el pero más grande. O sea, los apóstoles, Pablo, quien sea, es más, el Mesías Yeshua, podrían decir, ¿saben qué? Aunque Moisés dijo esto, pues ya esto ya no. Ahora yo digo que ya la circuncisión, ya lo que importa es la del corazón, ya no hay que circuncidarse. ¿Podrían decirlo? De acuerdo a la ley de Moisés, ¿qué se le tendría que hacer a esa gente? Tendrían que apedrear. Vean lo que dice aquí, y ahora sí vamos a entrar, y con esto les prometo que terminamos, pero ¿saben qué? ¿Consideran que es un tema importante o no? Es parteaguas esto. Es más,
te lo garantizo. El día que entiendas el pacto de la circuncisión y lo hagas, si no lo has hecho, en ese momento vas a entender la trascendencia de la Torá y la diferencia a la que Dios te ha llamado, a comparación de las demás naciones. Vean lo que dice la esencia del pacto. Ya hemos hablado mucho de la controversia, ¿ok? Ya hablamos de la controversia, ok. ¿Ya quedó claro por qué la controversia? ¿Ya quedó claro? A ver, díganme, ¿por qué la controversia? Exactamente, por imposición, ¿no? Los gentiles tenían que hacerlo poco a poco, etcétera, etcétera. El punto es, ok, ya se acabó la controversia, ahora explícame por qué Dios ordenó la circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer la circuncisión? Y esto, pues, quizás, aquí, por ejemplo, algunas personas, si me pongo a pensar en los tetos, aquí en los abuelitos del bebé, pues toda esta controversia de que si los apóstoles, que si los judíos, qué rollo con esto de la circuncisión, pues esta fue la plática un poco pesada, que fue más dirigida a gente que viene de diferentes congregaciones, que trae todo ese concepto de la circuncisión, que bueno, era para ellos. Ahora lo que sigue ya es para los que quieren saber por qué su nieto se va a circuncidar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad ¿con qué autoridad los apóstoles pudieron abolir lo que dice a continuación? Ok, Génesis 17:1. Aquí está el origen de la práctica de la circuncisión. Era Abraham de edad de 99 años, fíjense, tenía 99 años Abraham, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, papá de Aram, papá de los arameos, sino que ahora se llamará tu nombre, ¿qué? Abraham. Por eso es que en el Brit Milá se le pone el nombre a los bebés. Porque es en el momento que entras al pacto que se le pone el nombre. Es ahí. Aquí ya les revelaron el secreto antes, pero no se debe hacer así. El nombre se debe decir en el momento que se va a hacer el Brit Milá. Ahí se dice el nombre. Todos tenemos que estar así. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? No, pues cuando sea el Brit Milá ahí lo decimos. ¿Por qué? Porque los papás tienen que haber orado, Dios les tiene que haber mostrado cuál va a ser el futuro para ese bebé, qué es lo que ese bebé ha de hacer. Es una palabra profética y a la hora de ponerle el nombre es como que estás profetizando lo que ha de ser ese bebé. ¿Okay? Esa es la esencia. Entonces, bueno, le dice, ya no se va a llamar tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué Abraham? Vas a ser papá. Abraham significa padre de multitudes, es decir, de ti van a salir todos los países. Dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. De Abraham a los 99 años, un ancianito, le dicen, de ti van a venir los que van a llenar el mundo. Naciones y reyes van a salir de ti. Por eso a Pablo, cuando se le profetiza y le dicen a Ananías que ore por él, porque él iba a traer a las naciones y a los gentiles. Él les iba a anunciar el nombre a las naciones y a los gentiles. Son estos de los que está refiriendo. Y dice, y establecerá mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto. ¿Qué dice ahí? Pacto, pues nada más hasta que vengan los cristianos. ¿O qué dice? No, dice, ¿por pacto qué? Pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda esa tierra que actualmente es Israel. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. O sea que circuncidar a este bebé le asegura un terrenito en ese lugar. ¿Quieren un terrenito para Benjamín? Le asegura un terrenito allá en esa tierra cuando el Mesías venga. Y dice, nos quedamos, verso 9. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, ¿por cuánto tiempo? Por sus generaciones, para siempre. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será que
por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días. ¿Cuántos días tiene el día de hoy, Benjamín? ¿Cuántos días? 8 días. Dice, circuncidarás a los 8 días a todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Entonces nada más es para Israel o para quién también, para los extranjeros que fueron comprados y que son parte ahora de la familia de Abraham. ¿Qué les parece? Sí. Sí, si la circuncisión cae en Shabbat, si nace en Shabbat, la circuncisión puede ser en Shabbat. La circuncisión sí se puede llevar a cabo en Shabbat. Entonces, porque pues es la introducción al pacto, o sea, el mandamiento, clímax es el Brit Milá. Y después dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto ¿qué? Pues ya no te lo puedes quitar. Entonces, incluso los rabinos tenían justificación para hacerlo bien complicado, para que no haya manera de que te lo quites. ¿Para qué? Para que a cada rato, o sea, como varones, te aseguro que a cada rato te vas a acordar del pacto. A cada rato. Vas a tener mucho cuidado de transgredir el pacto. Y pónganse, nada más se los dejo de tarea, cuál es una de las causas de mayor caída de los varones. ¿Dónde está una de las causas de mayor caída de los varones? ¿Qué pasaría si todos los varones tomaran en cuenta un pacto que hicieron con Dios y que estuviera nada menos que ahí? ¿Creen que viviéramos tendríamos la sociedad que tenemos? Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, no levanten su mano. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora entienden por qué el menosprecio, por qué cuando David vio a Goliat, que estaba desafiando, ¡ay, hebreas, a ver quién me hacen los mandados todos! ¿Se acuerdan por qué David dijo, quién es este incircunciso? O sea, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Ahora entienden o sea, ¿qué le pasa? O sea, no está en pacto. O sea, ¿cómo se atreve este pagano a desafiar a los hijos de Dios? Y dice, bueno, seguimos con la pregunta, ¿puede la determinación de los apóstoles estar por encima de este pacto perpetuo que estableció con Abraham? O sea, ¿puede Pablo quitar eso que acabamos de leer? ¿Puede el Mesías quitar eso que Dios dijo? Nadie lo puede hacer. Esto que le dijo, se lo reitera Moisés, vean lo que dice Éxodo 12, 43 al 48, dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, ningún extraño, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Quién ha celebrado Pascua? Bueno, no, otra vez no levanten la mano. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Qué se supone que se celebra la famosa Santa Cena? La Santa Cena famosa que se está celebrando. Se supone que la Pascua. Entonces, cada vez que una persona está celebrando eso, siendo extraño, siendo extranjero sin estar en el pacto, está haciendo una blasfemia, o sea, una cosa que nada que ver. Dice, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, que es lo que Jesús estaba celebrando con sus apóstoles, la famosa Santa Cena, que era la Pascua. Si algún extranjero quiere celebrar eso, ¿qué dice? Séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. No va a haber diferencia. Pero ningún incircunciso comerá de ella. De acuerdo a la ley de Moisés, esto es ley de Moisés, esto es ley, esto se lo dio Dios a Moisés. ¿Es posible quitarle o añadirle? ¿Es posible hacer un concilio apostólico y quitarle esto? Moisés dijo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni ello quitarás. Si le quitas o le pones, ahí te encargo Deuteronomio 28 con una lista de maldiciones que no te la vas a acabar.
¿Qué le sucedió a Moisés por haber demorado la circuncisión de su hijo? Éxodo 4, 24 y 25 dice, aconteció en el camino que en una posada iba Moisés en su burrito ahí rumbo a Egipto, y dice que en una posada se le presenta ahí el Señor, una manifestación del Señor, y le dijo, vean lo dice, le salió al encuentro y quiso matarlo. Iban a matar a Moisés por no haber cumplido la circuncisión en su hijo. Entonces, si no quieren que le pase esto a Omar en algún momento, pues hay que cuidar. Dice, entonces, dice, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y aún peor, ya para concluir los decretos del antiguo pacto, dice, aún peor, ¿qué sucederá con aquellos hombres que no tengan la circuncisión en la carne cuando se establezca la era mesiánica y se reconstruya el templo en Jerusalén? Ezequiel del 40 al final del libro nos habla del tiempo mesiánico, del tiempo cuando se establezca el reino, y vean lo que dice. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor Dios, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, ¿y qué dice? E incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. O sea, cuando ya esté el tercer templo, cuando ya se establezca, ahí dice, ningún extranjero incircunciso de corazón y de carne entrará al santuario. Entonces, ¿cómo podemos entender esta contradicción apostólica que incluso contradice lo que su propio Maestro y Salvador dijo? Yeshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el ejemplo que siguieron con Yeshua sus papás, Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. El ejemplo de Yeshua, circuncidado al 8º día. Así que bueno, ya aclaramos que todo el tema, todo el meollo del asunto de la contradicción es la palabra costumbre, rito de Hechos capítulo 15, ese es todo el meollo del asunto. Y para finalizar, ahí está la ordenanza, ahí está la ley perpetua por todas las generaciones. Pero ¿por qué Dios mandó eso? ¿Por qué Dios mandó la circuncisión? O sea, ¿por qué si Dios quería que estuviésemos circuncidados, ¿por qué no nacimos ya circuncidados? ¿Por qué? O sea, ¿a Dios le importaba tanto la circuncisión? Si no es bueno esa parte de la piel, ¿por qué no nacimos así? A ver, Víctor. Así es, para que la decisión fuera nuestra y no nada más nuestra. La decisión en realidad de circuncidar a un niño al 8º día, ¿de quién es? El niño no decide, el papá decide. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña un principio espiritual. ¿Quién es el responsable de nuestra circuncisión? Nuestro Papá Celestial. A través de eso nos enseña una ilustración. El papá es el responsable de transmitir la fe a su hijo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Entonces somos los responsables. Y vamos a definir, para completar, ¿qué es prepucio? ¿Qué significa la palabra prepucio? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y aquí está el texto en hebreo. Dice, ve nemaltem et basar orlatechem. Basar orlatechem. Basar es carne
y prepucio es orla. Cuando entendemos la palabra prepucio en hebreo, entonces ya entendemos la esencia de lo que Dios quiere enseñar. Recuerden que Dios es el más grande maestro que existe. Y Él utiliza aspectos de la naturaleza, aspectos de la creación, aspectos del cuerpo humano para enseñarnos aspectos espirituales muy, muy profundos. ¿Okay? Entonces, la palabra prepucio en hebreo es la palabra orla, orla. ¿Okay? La raíz de la palabra orla es la letra Ain, la letra Reish y la letra Lamed. Y su significado literal, y fíjense qué interesante, que el prepucio de alguna manera restringe. De hecho, hay una enfermedad por ahí que a veces se tiene que hacer una operación quirúrgica porque el prepucio literalmente restringe. Y eso es, en realidad prepucio eso es, restringir. La raíz de la palabra prepucio significa restringir poder, perder control, limitar, obstaculizar, es una barrera. Para que podamos entender más el concepto, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, se les dijo que los árboles frutales que había, que por 3 años no consumieran el fruto de los árboles. 3 años estaba restringido los frutos de los árboles. Ya después de 3 años ya podían comer. Y esa restricción, a la que se le llama restricción de no poder los frutos, se le llama orla. Es decir, no podías comer, no podías disfrutar, no podías experimentar el placer de los frutos por 3 años. Es exactamente la misma palabra, orla. ¿Ok? Y Dios establece este principio, les digo, como el más grande maestro, y a nosotros como varones, como cabezas de nuestro hogar, como los que somos los responsables de enseñar a nuestros hijos, como los maestros, a nosotros se nos ha dado el pacto de la circuncisión como una enseñanza más profunda, o sea, en la carne, en el miembro varonil, que es el centro, la cuna de los instintos humanos más bajos, ahí se ha puesto una enseñanza que es la siguiente. Dios nos creó como un diamante en bruto. Esa es la pregunta que les hacía. ¿Por qué no nacimos entonces así? Porque el ser humano es como un diamante, pero en bruto. Hay que pulirlo, hay que trabajarlo. De la misma manera, el hombre tiene que avanzar de un estado animal, instintivo, a un estado humano, racional, superior. Es por ello que la señal del pacto se encuentra en la parte de mayor intensidad instintiva. Y es por ello que nacemos con prepucio con el fin de que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de introducir al pacto a nuestros hijos. Dios a través de este pacto quiere que quitemos lo que nos limita, es decir, nuestros instintos básicos y que los sometamos a nuestra voluntad para servir a nuestro Creador. La circuncisión en la carne es simplemente un símbolo de la circuncisión en el corazón. Y hay 2 mandamientos muy específicos que tienen que ver con el corazón. Y la circuncisión en la carne solamente es la señal, el símbolo de algo más profundo que sucede en el corazón. ¿Cuál será en nuestro corazón lo que nos limita, lo que nos restringe de servirle, de amarle con todo nuestro corazón? Ponte a pensar. Cada quien puede tener diferentes limitaciones. Todos estamos discapacitados, por decirlo así, en nuestro corazón para amar a Dios. Para algunos quizás será el dinero, para algunos quizás será la droga, para algunos será el egoísmo, para otros, etcétera. Cada quien tiene una limitación, cada quien tiene una orla en el cerebro, bueno, también en el cerebro, en el corazón, que nos evita servirle al Señor, que nos evita, nos limita. Y Dios es el más grande creador de placer, pero tenemos limitantes. Entonces hay algo que nos limita. Y vean lo que dice Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que circuncide el prepucio de vuestro corazón? Si entendemos la palabra prepucio como, ¿qué dijimos? Como barrera, restricción, limitante. ¿Qué te está diciendo? Quita esa limitante de tu corazón. ¿Y qué dice? Y no endurezcas más tu cuello. O sea, déjate dirigir. Déjate dirigir. Ahora, aquí el mandamiento que Dios te está dando es: quita la barrera que hay en tu corazón para servirme. Quítala. Y luego,
En Deuteronomio 36, fíjense lo que dice. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué opinan de estos dos mandamientos? El de Deuteronomio 16 y 36. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién debe hacer la circuncisión? ¿Dios o yo? ¿Cada uno de nosotros o Dios? ¿De quién es responsabilidad? Aquí en Deuteronomio 16 dice, circuncida pues el prepucio de tu corazón. Y luego acá dice, y Dios circuncidará tu corazón. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hago yo o lo hace Él? A ver, levante la mano el que diga, no, nosotros lo tenemos que hacer. Y levante la mano los que digan, no, lo va a hacer Dios. Pues están divididas las opiniones. ¿Cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Precisamente para eso Dios, como maestro, un maestro de la enseñanza, dio la enseñanza del prepucio en la carne, para eso. Porque fíjense cómo es una circuncisión en la carne. Dice, la circuncisión en la carne consiste en dos procedimientos quirúrgicos. ¿Okay? Número 1, el corte de la carne sobrante, o sea, hay que cortar la carne sobrante. Y número 2, el retroceder, hay que retroceder una membranita pequeña, una membrana delgadita, para evitar que la piel vuelva a crecer. O sea, llevar a cabo una circuncisión son dos pasos. Cortar la carne que sobra y hay una membranita que si no la retrocedes bien, al ratito la piel va a volver a crecer. Entonces hay que saber hacerlo, no nada más es así de... ¿Ok? Pongan mucha atención porque aquí vamos a entender el concepto que Dios quiso enseñar ahí en ese lugar, que tiene que ver con nuestro corazón. De la misma manera, el corazón es circuncidado en 2 etapas. La circuncisión del corazón también tiene 2 etapas. Estas 2 etapas, una etapa es más difícil que la otra. El primer paso de la circuncisión del corazón equivale a la decisión que tomamos de ir en contra de nuestros instintos básicos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo y en general todo aquello que nos limita para amar a Dios de todo corazón y convertirnos en seres espirituales. Sin embargo, a pesar de que tomemos esta decisión e incluso lleguemos a hacer grandes avances al respecto, siempre tendremos esa lucha interna o esa membrana, por decirle de alguna manera, que hace que la carne vuelva a crecer una y otra vez. ¿Cuántas veces tú has tomado la decisión? ¿Sabes qué, Señor? Híjole, soy un egoísta, soy un orgulloso, soy un iracundo, no puedo, pero por amor a ti otra vez le voy a echar ganas. ¿Cuántas veces no le has dicho eso? Y lo haces y la pregunta es, ¿has avanzado? Desde que has tomado ciertas decisiones, desde que conociste al Señor, le entregaste tu vida y dijiste, ¿sabes qué, Señor? Hago un pacto contigo y ahora sí, te voy a obedecer. Te voy a hacer la pregunta, ¿has avanzado? ¿Crees que ha habido un avance en tu vida desde que tomaste esa decisión? O sea, eres un poquito, o te controlas más, eres menos enojón, eres menos orgulloso, eres menos egoísta. Dime, la verdad. Pues sí, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo y Dios lo toma en cuenta bastante. Entonces, el mandamiento de circuncida tu corazón es el mandamiento en el cual nosotros nos esforzamos a hacerlo. Y te cuesta trabajo, pero podemos llegar a hacer grandes avances. Pero lo que está fuera de nuestro alcance, lo que nosotros no podemos hacer, es quitar esa membranita del corazón que hace que otra vez la carne vuelva. Y vuelva a crecer. Y oye, yo creía que ya prueba superada, yo creía que esto ya lo había superado, pero ¿qué crees? Otra vez está ahí mi carnalidad. Otra vez, por más que quiero. ¿Cuántas veces yo me he propuesto en mi matrimonio y en muchas áreas de mi vida romper con ciertas cosas, con ciertos hábitos, con ciertas actitudes y no puedo otra vez? Pero Dios ha visto tu corazón y ha visto que te estás esforzando y que te estás esforzando y que te estás esforzando. ¿Y qué crees? Que como recompensa que te estás esforzando y estás luchando y estás luchando y estás luchando y estás mejorando y purificándote, como recompensa, ¿cuál crees que va a ser la recompensa? Entonces yo circuncidaré vuestros corazones. Entonces yo te voy a quitar esa membranita del corazón. Un día
quitar esa lucha interna que tú tienes. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será el día que ya no estemos así como que el angelito y el diablito? O sea, ¿cuál será el que ya se esfuma el diablito? Ya, y ya nada más queda, somos lindas personas, ya, me maldicen y yo, ay, que Dios te bendiga, qué hermoso, qué precioso. O sea, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Cuando este cuerpo débil, corruptible, perecedero, esta carne sea corrompida y esta sea vuelta a ser resucitada, y cuando tengamos la resurrección, cuando amanezcamos a su semejanza. En ese momento circuncidará nuestro corazón para siempre, quitará esa membrana para siempre. Entonces, ese es todo el meollo del asunto de la circuncisión. Que cada vez que un papá está viendo la circuncisión de su bebé, esté pensando, wow, yo estoy haciendo mi parte. Yo voy a hacer mi parte de estar en el pacto. Yo voy a estar en mi parte de enseñarle a este hijo a mejorarse, a esforzarse, a ser cada día mejor. Yo voy a hacer mi parte en esforzarme por ser un buen papá, enseñarle los mandamientos, amar a su mamá. Yo me voy a esforzar, Señor, esa es mi parte. Pero, Señor, la parte que yo no puedo hacer, te ruego que un día tú lo hagas. Yo voy a hacer mi parte, Señor. Yo me voy a mantener en el pacto. Yo voy a circuncidar mi corazón. Yo voy a hacer este corte aquí, simbólico de lo que tú vas a hacer en el corazón. Pero un día tú harás la obra completa. Él completará lo que nosotros comenzamos. Él pondrá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, eso es. En eso consiste el hacer la circuncisión. De manera que cada vez que tengas dificultad en guardar el pacto, te acuerdes y veas la señal y te acuerdes del compromiso. ¿Quedó claro? Vamos a orar. Y esto ya no fue estudio, esto ya fue seminario de la circuncisión. Ay, Señor. Ha tomado 2000 años, Señor. Ha tomado 2000 años de controversias, de doctrinas, de tradiciones de los hombres, de imposiciones religiosas. Ha tomado 2000 años el que tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, haya llegado a estar satisfecho con violar tu pacto y pensar que está haciendo bien, Señor. Hay de aquel que a lo dulce le dice amargo, a lo amargo dulce, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz. Señor, tu pueblo está tan engañado, Señor. Señor, hemos violado tu pacto. Tu pueblo, tu nación toda ha transgredido el pacto, Señor. Ha tomado 2000 años engañar a tu pueblo y decirle que ya no es necesario cumplir literalmente con este pacto, Señor. Y, Señor, las consecuencias las estamos viendo. Por eso es que tu pueblo vive tan a la ligera, Señor. Por eso es que tu pueblo vive tan indiferente a todas estas cosas, Señor. Señor, si teniendo el pacto, si teniendo la señal del pacto es tan difícil, ¿qué será si no lo tenemos, Señor? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras enseñado de manera tan explícita y tan didáctica la trascendencia de este pacto, Señor? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi matrimonio? ¿Qué sería, Señor? Padre, yo te ruego que perdones a tu pueblo Israel, Señor. Perdona a los líderes que han violado tu pacto y que le han dicho a la descendencia de Abraham que ya no es necesario esto, Señor. Incluso a los mismos apóstoles y
quizás lo que determinaron ha sido de confusión, Señor. Yo sé que por algo tú lo hiciste. Yo sé que tú has estado en control de todo esto y todo era una pausa en el tiempo. Pero en los últimos tiempos, Señor, tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y Padre, yo te ruego que me utilices como un instrumento de renovación del pacto, Señor. Que me ayudes a enseñar a Efraín este malentendido que ha habido, Señor. Y que, Señor, entiendan que se les ha robado la identidad, Señor. Que se les ha robado el entender quiénes son. Te damos gracias por la vida de Benjamín, Señor, que hoy le das ese nombre que significa hijo de mi diestra. Señor, que en verdad ese bebé sea un hijo que se siente a tu diestra, Señor. Sea un hijo que